Pequeño consejo y un saludo para Generación de Fuego. Generación de Fuego, no te puedes rendir. El poder de Dios está depositado en ustedes, muchachos. No se rindan, sigan adelante y agárrense del Señor porque solamente en Él hay esperanza. Su amigo Rudy Centinela. ¿Cuál sería tu consejo para esta generación que se le llama generación de cristal? Generación de cristal. Bueno, mi consejo para ellos sería que aprendan a depender de Dios para que sepan despojarse de las cosas terrenales, que no cualquier cosa los lastime o los dañe y que puedan resistir. Muchas gracias, hermano. Dios te bendiga. Dios los bendiga, Dios los bendiga, bendiciones. Brother, pienso yo que a veces vemos la palabra literaria. No sé, ustedes corríjanme en los comentarios o si un día me ven o me hablan un mensajito si me equivoco, pero no sé si lo literario tenga que ver con lo literal, si hay una diferencia entre lo literario y literal. Yo creo que si vivimos la palabra literaria, lo leemos, lo vivimos conforme las letras que leemos, pero no con el mensaje preciso que viene el texto o el mensaje. ¿Me explico? Pero si lo viviéramos literal, es estarlo viviendo tal y como dice la Biblia. Si hay algo que tiene que ver mucho con lo que estamos tocando, y pienso que es algo que todos los días me hace eco en mi cabeza, en mi corazón, en mi alma, en mi vida, es lo que decía Pablo: siendo yo el heraldo, termine yo al final descalificado. Imagínate después de ver todo eso y desenfocarte y terminar perdido después de tanta gente que Dios permitió que bendecir con tu vida a otras personas. Es lo mismo que le pasó a los discípulos, ¿no? Llegaron, hey Jesús, echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Digo Jesús, hey, no se gloríen en eso, sino que su nombre está escrito en el libro de la Biblia. ¿Por qué? Porque eso, los milagros, las señales, los prodigios hablan de Jesús. Pero la salvación habla de lo que hicimos nosotros, habla de nuestra vida. Mucha gente se pone el sombrero, ¿no? O se sanó a alguien, se liberó a alguien, como que el poder fuera de ellos, o como que la unción, ¿no? El poder esté en ellos o radique en ellos. Pero al final de cuentas, muchas de las veces Dios se manifiesta no porque la persona tenga o la gran unción o el gran poder, sino porque Dios tiene misericordia del que fue a escuchar, del que se paró ahí. Y muchas veces sucede por la necesidad que hay en el pueblo. Simplemente somos el instrumento que Dios usa, y la Biblia dice que ha usado de distintas formas y de distintas maneras cómo hablarle Dios a su pueblo, hasta por medio de un burro. Dios usó también un pollino. Es decir, nosotros podamos gloriarnos de lo que Dios nos usa a nosotros para el enfoque de otras personas y desenfocarnos nosotros. Es que sí, todo esto lleva a lo mismo, al enfoque, ¿no? Porque te desenfocas de quién es Jesús y quién eres tú. Dice la Biblia que simplemente somos unos siervos. No es como que uno llega a un restaurante y la persona que te atiende se gloría, ¿no? Oh, qué buena comida tenemos el restaurante. Simplemente son una persona que trabaja ahí, ¿no? Es como nosotros para el reino, pero el punto es que nosotros debemos de vivir como es la palabra, ¿no? Debemos de ver activos y eficaces. ¿Para qué? Para que en nuestra vida estemos constantes en victorias. Porque una persona que no tiene victorias, por eso viene la depresión, el desánimo. Porque fuimos creados para tener victorias, fuimos creados para movernos, para ser activos. Entonces, si no vives activo, si no estás trabajando a lo que Dios te mandó, como dice Eclesiastés 3:10, entonces ahí nos perdemos nuestro desenfoque, viene el desánimo, viene que mucha gente se aparta de la iglesia. ¿Por qué? Porque se desenfocó a lo que había sido mandado, pues. A eso mismo me refería cuando dices que la palabra es viva y eficaz. A eso me refería, que cuando tratamos de vivirla literariamente y no literal, si queremos vivir la palabra que es viva y eficaz, pienso que tendría que ser nuestro comportamiento literal, como dice la Biblia. Tal vez te vas a los extremos, obviamente sabemos que los tiempos han cambiado y nos vamos renovando conforme al entendimiento que nos permite el Espíritu Santo, pero a veces se nos hace muy cómodo llevárnosle a acomodar a nuestra manera, o simplemente entenderlo literario y no vivirlo esa palabra viva y eficaz en nuestro diario comportar. Pero brother, pienso que ya no están entendiendo, están cayendo al punto que traemos. ¿Qué consejo tú me darías entonces a mí para yo enfocarme? Primeramente, creo que yo es el leer la palabra y el poder entender
cuáles son las cosas que te apasionan, ¿no? Tenía un hermano que me decía, ¿por qué no pones un centro de rehabilitación? No es que yo no tenga el deseo por salvar gente que tiene problemas con drogas o con el alcoholismo, pero no tengo esa pasión por tratar con ellos, ¿sí me entiendes? O como gente que tiene la pasión por apoyar a los ancianitos, que yo ayudo y que Dios estamos bendiga, para BK. ayudar, que estamos ayudando, como nuestro hermano BK, que tiene esa pasión y que tú dices, yo no aguantaría eso, lo que él hace, No tanto me quemes, tiempo, no me quemes. tanta presión, necesitarías tomar demasiado café, ¿no? Para que te mantenga activo. Pero yo siempre le digo a la juventud, tú necesitas trabajar o servir en lo que te apasione. Entonces, a mí yo veo a los jóvenes y me apasiona, ¿no? A mí no me importa a veces gastar en todos los aspectos, cualquier recurso que uno tenga, ya sea económico o físico. ¿Por qué? Porque hay una pasión y me gusta, y no importa lo difícil que te sea, porque es una pasión. Pero ahí viene yo le llamo el make-up del diablo, ¿no? Muchas hermanitas que de repente se ve más joven, ¿no? Y se lavan la cara y tú te pegas empiezas a reprenderlo y a echar fuera demonios. Pero porque hay un make-up, ¿no? Hay un maquillaje. Y el diablo es lo mismo que hace con las circunstancias. Te trae un problema para maquillar el propósito que Dios tiene en tu vida, ¿no? Ya sea puede traerte una enfermedad, puede traerte un desánimo, puede traerte un chisme, para envolver o poner de frente lo que realmente el propósito que Dios tiene para tu vida, pues. Hace poco estaba analizando en una situación en cuanto a lo que a mis sueños y anhelos como persona, como individuo, como ser humano, como alguien común y corriente, más corriente que común. Pero digo yo, ¿qué de divertido tiene poder conseguir y llegar a lo que mi propósito define? Mi propósito, mi propósito es conseguir lo que yo desde niño tal vez soñé, que creí que me iba a mejorar mi estilo de vida o darme un estatus de vida un poco más cómodo. Pero qué divertido tiene el pensar que yo decir, ok, me esfuerzo porque me dijeron que tengo que esforzarme, ok, estudio porque dijeron que ahí está la clave, y no quiero que me malentiendan, hay que prepararse, sí es bueno prepararse, pero no desenfocarse. Ok, yo puedo tener mis propias sueños y anhelos, mis propios retos, pero siempre primordialmente creo yo, está antes que nada y antes que todo el propósito de Dios. Tú trabajas como en lo regular, como cualquier otra persona, tienes tu trabajo. Como lo que se le dice secular, ¿no? Ajá, lo que conocemos, que parece que no está bien dicho ese término, pero lo entendemos así. Tú trabajas en lo secular, pero también tu pasión está en servirle a Dios. ¿Por qué te conozco? Pues, o sea, yo te conozco. Obviamente yo también tengo mi trabajo, pero también cada fin de semana trato de hacer lo mejor que puedo para la obra del Señor. Pero para mí me gusta más hacer lo que hago para el Señor, aunque es más cansado, es más desgastante, más desvelante. Ahorita son las 12 de la noche y seguimos aquí grabando. Pero siento yo y me siento tan cómodo el tratar de estar dando pasitos a pasitos en el propósito por el cual el Señor me trajo a esta tierra. Es que al final de cuentas el propósito que tú tienes le da sentido a tu trabajo diario, ¿no? Brother, y aparte es brother, yo vengo de pasar un momento bien agradable con ustedes, mi hermano. Sí, es que José. esos tacos, el concierto estuvo bueno también. La verdad, brother, la verdad, me divierto en lo que el Señor me permite vivir en nuestro propósito. Pero, ¿qué de divertido tiene tu propósito? Voy a hablar personal, en mi persona. Qué divertido tiene mi propósito el yo levantarme todos los días a la mañana, que obviamente hay que hacerlo. Te levantas en la mañana, te vas, te subes al transporte o agarras tu carro, el trayecto, después el tráfico, llegas a tu trabajo tarde o temprano, haces tu jornada de trabajo y otra vez regresas al transporte o a tu carro para el trayecto a tu casa, y el día siguiente lo mismo, y el día siguiente lo mismo, por lo que tanto soñé y pensé que me iba a dar lo que tanto soñaba, o que me iba a dar un estatus, o que me iba a dar una comodidad económica, o una comodidad social, se está haciendo monótono, o se puede decir, o rutinario, que ya no tiene nada de divertido. O sea, desde niño pensar, quiero eso, y a lo que de Dios te quiere dar, no, eso no, y eso no, porque sabemos la responsabilidad.
Pero si balanceamos entre lo que se disfruta, en mi caso, en mi persona, y me imagino que muchos se pueden identificar, en mi caso, en mi persona, si balanceamos entre lo que disfruto más, en lo que disfruto más, y en lo que hago ¿qué se puede decir? Por responsabilidad, por necesidad, entonces yo la verdad disfruto más lo de Dios. Tal vez no tenga, a lo mejor como para que me saque de trabajar y vivir de eso, porque pues es difícil, pero lo disfruto más y creo yo que es ahí donde entras al enfoque realmente para lo que Dios te trajo a esta tierra. Voy a platicar ahora sí que como chisme santo. Cuando salió el libro de Una vida con propósito, Ajá. ¿tú sabes cuánta gente compró ese libro? Miles y miles de personas, sino millones de personas compraron el libro Una vida con propósito. ¿Qué significa eso? Significa que el libro estaba muy bueno. No, significa que miles de cristianos no saben su propósito. Y gente que tiene 30, 40 años. Yo conozco hermanos que tienen 500 años en la iglesia y todavía no saben. Generaciones. Todavía no saben cuál es su propósito. Y esa gente tú la miras sin victorias. Su victoria más grande fue que su esposo ya no le pega tanto. Se encontraron 50 pesos tirados en la calle. No es desmeditar lo que se encontraron o lo que no es. Pero tú dices, ¿a poco no, esa persona, me decía un muchacho, si yo tuviera los años que tú tienes, dice, ya caminara por arriba del agua? Y le digo, sí, pero por eso tengo mi yate. No, o sea, al final de cuentas, yo cuando me pongo a leer eso y ver esas cosas, me doy cuenta que muy poca gente de la iglesia tiene su propósito. Y como decía hace rato, el maquillaje del diablo es poner una cosa sobre otra. Danos una mentira para que tú no entiendas lo que Dios está haciendo. ¿Qué le pasó a Jacob? Le llegaron con las ropas de su hijo, dice, echándole una mentira, no, unas fieras del campo se tragaron a tu hijo, se lo comieron. Y como venía con sangre, Jacob solamente empezó a llorar y dijo, voy a tener luto todos los días de mi vida. ¿Qué hubiera pasado si Jacob hubiera investigado un poquito, no? Hubiera buscado algo, se hubiera enterado que no se habían comido a su hijo, no hubiera tenido que pasar no sé cuántos años de luto y tantos años perdidos porque estuvo en luto llorando. Si hubiera investigado. A veces nosotros como personas viene un problema, una situación. Yo tuve una enfermedad que gracias a Dios obró para que yo me sanara. Si yo me hubiera quedado enfocado en ese maquillaje que la circunstancia de la vida me presentaba, yo me hubiera quedado ahí. Pero me decía el doctor, no estás a tu 100%. Bueno, al por ciento que esté, pero yo quiero servirlo. Y así lo hacía. Entonces, de igual manera, no digo que soy el gran cristiano ni que siempre he estado enfocado, porque todos tenemos momentos en los cuales no sabemos qué hacer, pero trataba de no tirar golpes al aire, ¿no? Yo decía, Señor, con el poco por ciento que tenga de capacidad, quiero servirte. Y al final de cuentas no hice caso a la enfermedad tanto, sino en lo que yo creía que Dios tenía para mí.